Buenos días, mi nombre es Sandra Abigail González Ascensión, de la Licenciatura de Pedagogía. Vamos a hablar de la educación antigua en China. Hablar sobre la historia de la educación de la antigua China es hablar de dos épocas, la etapa preconfuciana y confuciana, que se caracteriza por una estructura social con tendencia al formalismo ritual y legalista. Acá reinaba el sentido pragmático y utilitario sobre el estético. Esto demuestra que la ausencia del idealismo en el arte y en un notable desarrollo de la industria y agricultura, un sistema administrativo político y burocrático sobre el sentido religioso. La educación era distinta en China. Esto se debía a que los niños no eran obligados a asistir a las escuelas, puesto que los padres preferían que sus hijos trabajaran en los campos, cultivando arroz, vegetales, cuidando el ganado y atendiendo a sus hermanos más pequeños. De vez en cuando se permitían que los niños asistieran a la escuela. El que un niño asistiera o no a la escuela dependía totalmente de sus padres. Si el padre del niño pensaba que podía renunciar a él para llevar a cabo todo el trabajo de campo, entonces el niño tenía la oportunidad de estar en una escuela. Las escuelas se localizaban en las ciudades y una que otra en las aldeas. Ya si un niño tenía que asistir a la escuela, debía irse a la ciudad o quedarse con algún pariente para terminar su educación. Los gobernantes promovieron la educación en la sociedad china. También dieron inicio al sistema de escuelas gratuitas que fue en todo el país. La función de las escuelas gratuitas. Los niños que asistían a las escuelas eran motivados por sus mismos profesores a trabajar en sus estudios, ya que si sacaban buenas notas en sus exámenes, podían asegurar un trabajo en el gobierno. En las escuelas primarias, un niño podía asistir a la escuela después de cumplir los 6 años de edad. Las escuelas eran pequeñas y primitivas. Solo había 1 o 2 maestros para toda la escuela. Las escuelas se albergaban en los templos y eran muy rigurosas. Las clases eran los 7 días de la semana y no tenían días libres los fines de semana. Comenzaban a las 6 de la mañana y terminaban a las 4 de la tarde. Los estudiantes ocupaban los taburetes, ya que los profesores ocupaban las sillas. Los taburetes son los asientos sin brazos ni respaldo para una persona. Se les enseñó a leer y a escribir, a memorizar la filosofía confuciana, ya que componían ensayos y pintaban cuadros. Los hijos de los nobles podían aprender de un tutor que enseñaban a grupos de niños que eran privilegiados. Los tutores eran pagados y uno de esos maestros fue Confucio. Alguna de las características de la educación en China es que hubo personas que pasaron toda su vida estudiando el confucianismo para poder ser respetados, no solo por ellos mismos, también por el orgullo de sus familiares. En la sociedad primitiva, los ancianos transmitían el conocimiento a los más jóvenes. Así como fueron surgiendo las escrituras, se crearon instituciones con el objetivo de transmitir el conocimiento. Nuestro sistema educativo enfatiza la enseñanza del conocimiento técnico, que incluye las matemáticas y las ciencias, habilidades de lenguaje y los estudios sociales. Al igual, la educación de la antigua China se basaba en medida en los clásicos confucianos.
Desde una determinada edad, los niños pasaban su tiempo escolar aprendiendo y memorizando textos confucianos, como el Gran Aprendizaje, la doctrina de su significado, las Analectas de Confucio, el libro de Odes y también el clásico de los 3 caracteres. Existen 5 virtudes cardinales que son benevolencia, rectitud, dominio, sabiduría y fidelidad. Los maestros en la antigua China eran demasiado estrictos e incluso los estudiantes más jóvenes debían sentarse correctamente y memorizar sin un solo error. Este método de enseñanza era muy efectivo, en primer lugar porque templaba a los estudiantes para tener un excelente enfoque y una resistencia en el estudio. En segundo lugar, aseguraba que la sabiduría de los sabios estuviera impresa de su mente, de modo que pudieran retomar en ella recuerdos para el resto de sus vidas. Al cumplir con la disciplina en el aula desde una edad temprana, los maestros se aseguraron que los estudiantes tuvieran aprendizaje sólido. Como conclusión, la educación comprende un ámbito, la formación moral, y 2 que la completan, como son la intelectual y la guerrera. Para seguir con los objetivos morales se enseñan 2 disciplinas: la música, porque conmueve el interior de la persona, y las ceremonias, que regulan la conducta y otorgan elegancia a quien se ejercita con esmero y con rigor.